Se ríe Gustavo Idígoras, el presidente del Centro de Industrias Aceiteras y Cerealeras, y también, si no sé mal, todavía presidente del Consejo Agroalimentario Argentino. Coordinador técnico del Consejo. Muchas gracias por venir, Gustavo. Gracias, Alejandro, por la invitación. Ustedes fueron los que primero pusieron el grito en el cielo el sábado cuando supieron, por boca del ministro Julián Domínguez, que se eliminaba ese diferencial de retenciones del 31 al 33 de derivados de la soja. ¿Por qué? Sí, efectivamente, en sí fue el domingo, estaba cortando mi torta de cumpleaños y me llamó para anunciar que cerraba el registro de exportación de harina y aceite, que son los dos principales productos de exportación de la Argentina. Eso el domingo de la semana pasada. El domingo anterior, y que el objetivo era subir retenciones. Que él no sentía cómodo con esta medida. Pero eso le dijo el ministro Domínguez. Exacto, pero era la única medida posible para tomar. A partir de ese momento, te imaginarás que empecé a conversar con el Gabinete Económico, llevé propuestas concretas, llevé números para mostrar que en el último mes el ingreso fiscal por retenciones se incrementó en 1.330 millones de dólares no previstos por los precios de los commodities, que había otras opciones, por ejemplo, abrir cuotas de exportación de maíz y de trigo, habiendo asegurado el abastecimiento interno del Ministerio para la próxima campaña, que implican anticipar impuestos por 700 millones de dólares no previstos tampoco este año, y total todos los años eso se va dinamizando y abriendo. Todo eso fue rechazado, porque básicamente el Gabinete Económico también necesita pagar una factura del gas que ha subido mucho. El gran commodity del mundo que ha subido con esta guerra es el gas, más que los alimentos. En Argentina todos subsidiamos el gas, pero no subsidiamos los alimentos. Así que, bueno, el gobierno tomó la decisión de penalizar impositivamente al agregado de valor en nuestro país. Bueno, concretamente lo que eliminó es algo que les había dado a ustedes y que antes no tenían, ¿no? Ese diferencial. No, nosotros, todos los sectores de manufacturas industriales en Argentina, el 100% de los sectores, tienen diferenciales. Y 16 cadenas de valor del agro también tienen diferenciales. Perdón, por ejemplo, diferencial respecto de lo que vale exportar la materia prima. Correcto. Por ejemplo, el maíz y el pollo. Sí. Si exportás maíz, pagas 12%. Si exportás carne aviar, 9%. Y si exportás un producto más procesado de la carne aviar, 5%. Lo mismo pasa con la mayoría de las cadenas. Pero históricamente se generó un debate por este sector porque, si se quiere, es el más grande en términos de exportación. Solo representa, esos dos productos representan el 25% de la oferta exportable de la Argentina. Y el más concentrado. ¿Cuántas empresas son las que hacen ese 25% de exportación? Son 14 empresas activas y mucho más que otros sectores. Cuando uno analiza otros sectores exportadores, encontrás que la participación que tiene esta industria en cantidad de empresas está mucho más dispersa. No, está bien, pero en cantidad de plata, de dólares que genera cada una, son las que más del país. Absolutamente. De hecho, de 10 empresas de exportadoras de la Argentina, son las 10 empresas más grandes de exportación de la Argentina. Y a esas empresas, ¿no se les puede pedir, Gustavo, un sacrificio en este momento de crisis tan tremenda? Bueno, que me parece que ahí hay un concepto erróneo con el tema del sacrificio. A ver. Por varias razones. La primera, la agroindustria aporta por retenciones, es por encima de cualquier sector industrial o agro de la Argentina, alrededor de 10.000 millones de dólares de retenciones. En segundo lugar, no te olvides que tenemos un fideicomiso aceitero que el año pasado subsidiamos el consumo, el único sector de la industria alimenticia, con aportes monetarios directos de la exportación al consumo interno en 22.500 millones de pesos. Y ahora hemos constituido otro fideicomiso, que es el fideicomiso de harina, triple cero y de fideos secos. Entonces, hay ya un aporte fenomenal sobre esto. Ahora, sobrecargar al único sector es que, como ha pasado con otros gobiernos también, es que los gobiernos toman al agro como una fuente de recaudación fiscal y no como una fuente de riqueza o de empleo en nuestro país. Lo que pasa es que en este caso, y creo que lo discutíamos a propósito, usted miraba Brotes Verdes la semana pasada a la noche y me hizo una serie de señalamientos. En este caso ni siquiera es por la recaudación, es para que no suba el pan. Claro, pero el tema es, ¿por qué tomas una medida sobre dos productos que no tienen que ver con la canasta alimentaria argentina? El Porque aceite no puede, de soja y la harina de soja. Evidentemente, a mí me parece poquísimo. Yo le subiría al doble las retenciones al trigo. Me imagino que usted no está de acuerdo, me mira como... No. Yo creo que hay distintos mecanismos. Bueno, no, perdón, para trabajar. Hoy con la retención que tienen del 12%, están recibiendo más pesos que lo que recibían con Macri con retenciones cero, los productores trigueros. En precio FAS de trigo, digamos, en precio... El precio FAS ha crecido enormemente, sobre todo en los últimos 20 días. Claro. Porque esto es un efecto internacional. No, pero antes también, antes de la guerra pasaba por el desacoplo de oferta-demanda, venían subiendo ya los alimentos. Sí, pero
hay que entender una cosa, mira Alejandro, en Argentina hay un desacople de precios desde hace 1 año y medio. En el trigo, en el maíz, en el aceite de girasol, por distintos mecanismos. Retenciones más cupos de exportación que restringen la posibilidad de hacer crecer el precio, entonces el precio queda atado más a condiciones de mercado interno que de exportación, etc. Entonces ya hay un desacople real. Hoy en Argentina compras el trigo más barato del mundo. O sea, ¿usted no cree, como me dijo acá, por ejemplo, un par de dirigentes de oposición, que las retenciones no sirvan para desacoplar? Sirven. No, las retenciones tienen un efecto natural de desacople. Eso, me ha dicho que no sé, el CEO de Singenta, por ejemplo, me ha dicho que no. Las retenciones tienen un efecto natural de desacople. Bueno, entonces está bien desacoplar el precio internacional en un momento de crisis tremenda. Alejandro, que cuando vos desacoplás un precio de una forma tan significativa como una suba, que parte del gabinete la estaba analizando, vos sabés que hubo un debate en el gabinete sobre todas estas opciones, generás un efecto contrario de producción hacia adelante también. Es un riesgo, podés dar una solución transitoria, pero te compras un problema para adelante. Claro, pero la solución es alambre de gente y el problema es que se produzca menos trigo dentro de un par de años. Sí, es una macana, yo quiero que se produzca más trigo. Si tenés 1.330 millones de dólares frescos, no previstos, ¿podés utilizarlos sin subir retenciones? ¿Por qué no se asignan a atender parcialmente este problema? Porque necesitan mucho menos recursos para atender. Y porque los de este fideicomiso sí van a poder dirigirse a subsidiar la harina, que igual yo no creo que alcance, pero lo otro va a ir a achicar el déficit para pagarle deuda al Fondo Monetario. ¿Va a ir a eso o no? O atender, según ha planteado, también la cuenta del gas importado que ha crecido enormemente, en vez de ser arreglado por el mismo sector petrolero, ¿no? Que hoy estamos exportando petróleo con un nivel de retención extremadamente bajo. ¿Usted cree que habría que cobrarle retenciones a los petroleros? Yo creo que el mismo sector de gas y petróleo debe buscar sus soluciones, así como nosotros buscamos nuestras propias soluciones. El fideicomiso aceitero es una respuesta en ese sentido. Ahora, ¿las empresas aceiteras no son tan poderosas como las petroleras? ¿Cuántas son nacionales, por ejemplo, de las 10 estas que decía usted que exportan? De estas 14 empresas que tenemos de origen nacional 5 empresas, de las cuales 2 son de productores, ACA y AFA. Una representa 30.000 productores pequeños y la otra representa más medianos y más grandes, como es ACA. Después tenés a Molinos Agro, después tenés a Aceitera General Dehesa y después tenés algunas empresas chicas, hasta YPF. YPF Agro también es un exportador de harina, aceite y de otros productos. Y después tenés otras empresas que llamamos internacionales, multinacionales, que están en Argentina hace 100 años. Una empresa como Bunge, por ejemplo, casi nació en Argentina y después se expandió al mundo. Esas empresas ahora, dijo Domínguez, el otro día el ministro, les van a tener que pagar lo mismo a los productores. O sea, no pueden trasladarle esta suba de retenciones. ¿Eso es cierto o no? Yo creo que el ministro tiene que dar una respuesta formal en una situación que él mismo sabe que tiene un impacto en toda la cadena de la soja. Me lo ha reconocido en muchas conversaciones. Cuando el principal comprador de una materia prima, que hoy es el 90% de la compra de la soja en Argentina, la hace esta industria, tiene una suba de impuestos, naturalmente el precio de la materia prima tiende a bajar en relación a la suba de impuestos. Y ya está pasando en el mercado argentino. Argentina estaba pagando el mejor precio de soja del mundo por una simple razón. Tiene una industria fuerte que quería seguir creciendo. Hoy esa industria está empezando a caer. ¿Por qué razón? Porque al subir las alícuotas, beneficiás al que exporta sin procesar. ¿Y quién es el gran ganador de comprar porotos soja en el mundo? Hay un solo comprador. China. Exactamente. Pero China compra alta proteína, que es lo que no tiene Argentina por una cuestión climática, no por otra cosa. Entonces Brasil y Estados Unidos reciben el mejor precio y Argentina va a recibir un menor precio. Eso no es bueno tampoco para nosotros. Gustavo, con este esquema, ¿se va a morigerar el impacto de la suba de alimentos en el mundo en las góndolas o en los mostradores de la panadería? Yo tengo bastante dudas sobre eso, Alejandro. Tal vez eso sea un punto de entendimiento que tengamos. ¿Por qué razón? Porque si hay que trabajar sobre el consumidor, hay dos opciones. O ir sobre el precio final, el producto final y el precio final, y trabajar en este caso, por ejemplo, con los panaderos, que se dan de alta en un sistema de la Secretaría de Comercio, como todos nosotros nos damos de alta, y recibir un subsidio acorde al mantenimiento de precio. En este caso se le va a dar a la molinería. La molinería le va a entregar harina de 25 kilos al panadero y él va a recibir el subsidio del molinero. El panadero, cuando conforma el precio del pan, el 20% es el valor de la harina. El 80% es el alquiler y todos los demás costos que tiene. Un montón de cosas que le van a subir, el gas, le van a subir, por ejemplo, porque la inflación sigue creciendo. Los alquileres, entonces, el gas, 400 millones de dólares pasados de un sector a otro sin beneficio para el consumidor. ¿Es un mecanismo útil?
Y sin eso sería del bolsillo directamente al exportador. No, pero el gobierno puede arbitrar con otros mecanismos. Puede suspender el IVA o reducir el IVA por un tiempo determinado. No funcionó, lo intentó Puede usar- Macri eso, no funcionó. Bueno, hay muchos que plantean que ahora sí es su momento. Uruguay lo acaba de anunciar hoy. Para la carne vacuna y creo que para los panificados ha anunciado una suspensión Pero de ahí IVA. no vendría el Fondo Monetario a decir, señor, usted me tiene que pagar la deuda, se acaba de comprometer y ahora está bajando impuestos. Bueno, pero no te olvides que por otro lado hay un fuerte aumento de ingreso fiscal por los precios internacionales. Sí, obvio, pero eso solamente ayuda al fisco, no al consumidor. Estamos hablando de cómo hacer para que no suba el pan. No, pero podés compensar. Suba de ingreso fiscal por retenciones puede ser compensada por una baja temporal también por el tema IVA. Todos estamos pensando y deseando, sinceramente, que este conflicto militar bélico llegue a su fin lo antes posible. ¿Por qué? No solamente por la penuria de la humanidad que se está atravesando, sino también porque hay un stock físico de trigo y de aceite de girasol y de maíz enorme en estos dos países. Enorme, que no está dañado por la guerra, pero que necesita salir y ahora no puede circular. Lo que usted está diciendo, y con esto le agradezco y no lo detengo más, es que si la guerra sigue, va a ser peor, que no va a parar de aumentar el precio de los cereales. Si la guerra sigue, el mercado de granos va a seguir de manera alcista y extremadamente cambiante. Me deja preocupado. Gracias, Gustavo, por venir. Por favor.